por las redes sociales. Dani nos informó hace 2 semanas que ya rebasamos los 1000 suscriptores. ¿Estoy en lo correcto, Dani? En el canal de YouTube, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos permite más alcance sobre la predicación del Evangelio. Fíjense las distorsiones, a eso se refería cuando en el Evangelio, en los Evangelios dice, mayores obras aún ustedes harán. Nadie de nosotros podemos hacer más milagros que Jesús, nadie de nosotros podemos alimentar a 5,000 gentes, pero sí el alcance a través de los medios de comunicación, muchísima gente va a escuchar el mensaje del Evangelio. Y acuérdense que no hay nada más grande, o sea, más que una sanidad física, que alguien se salve. Porque Cristo le dijo a un grupo cuando regresaron, echamos fuera demonios, hicimos de todo, y le dijo, pero alégrense más de que se salvó esta persona y de que en el reino de los cielos allá va a estar en la eternidad, ¿verdad? Bueno, estamos estudiando el libro de Romanos, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, el libro de Romanos, que Dios levantó este libro, usó este libro para levantar la reforma protestante. O sea, el libro de Romanos fue el detonante de la reforma protestante. Cuando mandan a un monje agustino llamado Martín Lutero, lo mandan a enseñar, las autoridades eclesiásticas lo mandan a enseñar a Alemania, el libro de Romanos precisamente. Y cuando se pone él a estudiar este libro de Romanos, él descubre, escúcheme muy bien, él descubre que la Iglesia Católica Apostólica Romana, tengo que decir el nombre porque luego la gente se confunde. Por ejemplo, en Israel, o las estadísticas hablan de la cristiandad, de ahí resumen a todo. No, la Iglesia Católica Apostólica Romana es una cosa, las iglesias evangélicas son otra. Entonces, Martín Lutero, estudiando el libro de Romanos, descubre, ¿sí?, el fraude de la Iglesia Apostólica Romana, y ustedes saben, responsables del periodo más negro de la historia religiosa a través de las torturas y masacres de la Santa Inquisición, además de las famosas cruzadas que se hicieron entre el 1000 y el 1300. ¿Qué son esto de las cruzadas? Las guerras militares tratando de recuperar para Roma los objetos y lugares sagrados de Jerusalén. Pero lo que detonó todo fue la venta de indulgencias plenarias. Eso ahí es donde cuando Martín Lutero está estudiando Romanos, está en una crisis emocional, espiritual, él mismo está encontrando y dice, no es posible, esto está en contra de todo lo que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, cuando en ese tiempo se vendían indulgencias plenarias, ¿qué son las indulgencias plenarias? La venta de certificados expedidos por la Iglesia Romana, escúcheme, firmado por los papas para reducirle el castigo en el purgatorio por los pecados cometidos suyos o hasta de un familiar podía usted pagar, y según le entraran los chelines, menos años de purgatorio le tocaban. Entonces, cuando Martín Lutero, estudiando Romanos, descubre la verdad, y la verdad, dice la Biblia, los hará libres, explota Europa y Roma, y llega a la catedral de Wittenberg y clava las 95 tesis, usted lo puede buscar en Wikipedia, pues, que es una fuente de historia. ¿Qué son las 95 tesis de Lutero? Cuando llegó él a clavar a la catedral de Wittenberg, 95 tesis, y le mandan llamar los papas y las autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana y le dicen, retráctate, no puede ser, y les dice Martín Lutero, si ustedes me demuestran con la Biblia que estas 95 tesis estoy equivocado, me retracto. Nadie le pudo rebatir nada, primero porque no conocían la Biblia, nadie, ni los papas, no la estudiaban. Entonces, esas 95 tesis decían, esto dice la Biblia, esto dice Roma, esto dice la Biblia, esto dice Roma, esto dice... Y explotó y lo protegieron en Austria, en Inglaterra, en fin. Entonces, esa es la historia cuando Martín Lutero se pone a estudiar el libro de Romanos. Nos encontramos en el capítulo 1 de esta carta magna del cristianismo, la epístola de los Romanos, y resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita, recordemos que Pablo se introduce, porque no conocía a la iglesia de Roma, él se presenta como un siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo, doulos, es un esclavo de la más baja categoría, lo hizo de corazón por el Señor, ¿verdad? Además, él también se presenta como que es llamado a ser apóstol. Recordemos que
este fue el asesino más grande de cristianos en la época posterior a Cristo. Él asesinaba cristianos, él iba los iba a tomar presos para llevárselos a las sinagogas, a las autoridades religiosas, y los arrastraba. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, cómo él dice que ante el martirio de Esteban, cuando Esteban lo están apedreando y ve el cielo, ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre, a Jesús, diciéndole: vente para acá, hijo. Dice que Saulo consentía, estaba ahí siendo parte de todo este martirio que le hicieron a Esteban. Y este personaje, Saulo de Tarso, Dios lo escoge para ser apóstol, para ser siervo, para ser evangelista, para ser profeta, para ser pastor. Él sí tenía los 5 ministerios de Efesios 4:11, ¿verdad? Entonces, él había sido apartado para compartir el evangelio, y es una historia maravillosa porque vemos todo lo que le pasó a Pablo, al apóstol Pablo, y esto es profético porque Cristo le dijo a Ananías, cuando lo escogió: instrumento escogido me es para llevar mi evangelio a los reyes y las autoridades más altas, y yo le mostraré cuán necesario es que sufra por mi nombre y que padezca tribulaciones por mi nombre. Esto es increíble, ¿verdad? Entonces, viendo aquí el resumen, vemos que él se pone a orar por los romanos con su corazón de pastor, sin cesar oraba por estos hermanos que él no conocía, mostrando este corazón de pastor, repito, misionero, apóstol, evangelista, maestro, profeta, todo eso era el apóstol Pablo. Él sí era apóstol, no como los de ahora que se autonombran apóstoles, ¿verdad? Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, vamos a entender algo maravilloso en 2 versos claves del libro de Romanos, que es Romanos 1 y versos 16 y 17, únicamente esos 2 versos, y con la ayuda del Espíritu Santo, repito, vamos a entender plenamente la doctrina de la justificación. Cuando llegamos al cristianismo, comenzamos con toda esta terminología. Ayer nuestra hermana Gaby Son, que estuvo dando un taller de padres, y yo le pedí que definiera términos, es muy importante. Entonces, cuando llegamos al cristianismo y empezamos a oír predestinación, justificación, redención, sustitución, necesitamos entender eso. Hoy vamos a entender perfectamente lo que es la doctrina de la justificación, cómo un Dios santo perdona a pecadores como nosotros y nos hace justos, sin culpa, sin juicio, sin deber absolutamente nada. Vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la Reforma Protestante, gracias por levantar tu palabra, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, que nunca ha podido ser destruida. Gracias, Señor. Gracias por este libro maravilloso de Romanos, del cual te pedimos que nos ilumines para poder entender las increíbles tesoros y riquezas que hay en él. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos 2 versículos, hermanos, son la cumbre del Evangelio de Pablo o del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Son la esencia de la carta a los romanos y son, por consecuencia, la esencia del cristianismo. Venga conmigo al libro de Job, capítulo 9, por favor. Job, antes de Salmos, capítulo 9 y verso 2. Gracias, Laurita, por traducirme. Yo sé que va corriendo atrás de mí. Mire lo que dice Job desde el Antiguo Testamento. Job, un libro muy antiguo, no le voy a decir la fecha, pero muy, muy antiguo. Dice así: y ciertamente yo sé que es así, está hablando Job, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Regresamos a Romanos 1, en donde Pablo
comienza con unas palabras diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí me detengo un momento porque hay quienes se avergüenzan de la fe en Cristo Jesús. Esto sucede hoy en día. A esta gente se le llama de la secreta, no quieren que sepan que son cristianos en su trabajo para no meterse en problemas, o sea, son de la policía secreta según ellos, ¿verdad? Entonces, Pablo está listo para ir a predicar a la ciudad más poderosa de aquellos días, a Roma, y está firme, no le importaba la oposición que encontrara, aun cuando fuera una locura. Déjeme darle algunos ejemplos de lo que es avergonzarse del Señor. Pedro, usted se acuerda, cuando lo arrestaron a Jesús, él negó que conocía al Salvador. Yo no lo conozco a ese hombre, 3 veces como se lo dijo Cristo. Cuando estaba junto a la fogata, donde los soldados romanos estaban, Pedro se avergonzó. Cuando lo reconocieron, huyó, se fue a llorar amargamente y después lo restaura el Señor, ¿verdad? Venga a 2 de Timoteo, estamos viendo ahorita la importancia de no avergonzarse del Evangelio o de Cristo. 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 8. Posiblemente también Timoteo, porque vea las palabras de Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven que Pablo lo ordenó para quedarse a cargo de la iglesia de Éfeso. Y dice así, 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le doy otro ejemplo ahí mismo en 2 de Timoteo 1, pero aquí es contrario, aquí al contrario se afirma de Onesíforo, por si le quiere poner nombre así a su hijo, Onesíforo. Fíjese lo que le dice Pablo, qué precioso. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló, ¿verdad? Y algunas razones de por qué la gente no quiere que sepan que son cristianos o se avergüenzan del Evangelio, siendo que la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Y es que el Evangelio es locura para el mundo, hermanos. Los voy a traer en varios libros de la Biblia. 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios 1, 23. Mire lo que dice del Evangelio. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y ahorita vamos a ver más adelante el siguiente verso, que es el poder de Dios, ¿verdad? Recordemos que Pablo tuvo graves problemas por causa del Evangelio, como Cristo se lo había dicho. Era una ofensa para muchos el Evangelio, ¿verdad? Pablo fue encarcelado en Filipos, huyó de Tesalónica, se rieron de él en Atenas, en el Areópago, en Jerusalén lo declararon blasfemo y de haber roto la ley, en Listra lo apedrearon. ¿Qué no sufrió el apóstol Pablo? Y va a llegar a Roma para decirle a los reyes y a los césares que un carpintero es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo y que fue crucificado en una cruz. Imagínense nada más con ese mensaje. Entonces, es locura para esta gente, ¿verdad? Y los valores del Evangelio son diametralmente opuestos al mundo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Hoy está de moda la predicación de un Evangelio que no ofende, que no ofenda. Yo conozco muchas iglesias, hermano, americanas e hispanas, donde no hables de pecado, hermano, no, quieren oír puro piñata, dulce cielo, nada que ofenda, ¿verdad? Ven a Cristo y se acabaron tus problemas. Ven al Evangelio de la prosperidad, éntrale para que te hagas rico. Iglesias que nunca hablan del pecado. Iglesias donde todos deben ser campeones, dueños de sus negocios, porque eres cabeza y no cola. Y mezcla de verdad con mentira, ¿verdad? Entonces, cuidado con estas distorsiones del Evangelio y nunca vamos a comprometer lo que dice la palabra de Dios. O sea,
se ha hallado la manera de hacerlo bonito a los consumidores, hermano. Bonito a los consumidores, ¿verdad? De que no les ofenda, de que sea aceptable. Una de las iglesias más fuertes aquí en Estados Unidos, Willow Creek, y más sólidas y más sanas, hace algunos años, no muchos, salieron en medios de comunicación, en la televisión, arrepintiéndose y diciendo, reconocemos que hemos hecho del evangelio, escucha el término que dijo el pastor, no recuerdo el nombre, de Willow Creek, la McDonaldización de la iglesia, McDonald's, ahí está el menú, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted oír? Él fue y tuvo el valor de decir, hemos hecho de la iglesia una compañía comercial en donde se le ofrece a los consumidores diferentes cosas, y esto no es el evangelio. Ahora venga a Gálatas 4 para que vea que a muchos ofende el evangelio. Gálatas 4. Por eso le digo que se aprenda el orden de los libros de la Biblia. Ahora, con la excusa del celular, ya no trae la gente Biblias y ya no sabes, tú le dices Éxodo y están acá en Apocalipsis buscando. Imagínate. Gálatas 4, versos. Ya me perdí, perdónenme. Ya me perdí, pero dice Gálatas, no tengo exactamente el verso, me perdí aquí, que es una ofensa a la cruz, ¿verdad? Y hay hermanos que me dicen, o gente que me dice, hermano, la Biblia es muy sangrienta, habla de mucha sangre. Pues sí, se llama el libro de sangre, ¿no? Los sacrificios y todas esas. Venga, ahora sí, ya no me pierdo. Lucas 9, 26. Lucas 9, 26. Aquí lo vamos a ver, mire. Palabras de Jesucristo. Sigo oyendo las hojas pasar, me espero. Lucas 9:26. Le recomiendo que mejor lo escuche, tome notita. O si es muy rápido, sí encuentro en la Biblia. Mire lo que dice el Señor Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, uno de sus nombres, que recuerden que vimos las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, ahí en el mismo capítulo 1. Entonces dice, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermano, que nunca tú no hables de Cristo, que siempre estemos, es un privilegio hablar de Él. Y si nos metemos en algún problema por hablar de Él, ten por seguro que Él sabrá cómo ayudarte, ¿verdad? Esto es importante. Ahora, regresamos otra vez a Romanos 1, en donde dice Pablo, ya vimos que dijo, porque no me avergüenzo. Ahora vamos a seguir palabra por palabra, como les hemos dicho que la predicación exegética de los libros de la Biblia es la más importante que existe. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Esto que usamos, vamos a definir términos. Evangelio habla de un mensaje bueno, de buenas nuevas, ¿verdad? En 1 Corintios 15, no lo busqué, dice que son tres cosas: que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Jesús venció la muerte y para nosotros son buenas noticias, porque al vencer la muerte nosotros tenemos la garantía de una vida eterna y de la resurrección. Sí, además dice Pablo que ese evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a 1 Corintios 1, por favor. Si quiere, póngale algo en Romanos 1 para que no lo pierda. 1 Corintios 1. Vamos a ver a qué se refiere este poder de Dios para salvación. 1 Corintios 1, versos 18 al 24. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Escuche los siguientes versos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué belleza de pasaje, hermano. Romanos 1 otra vez, donde leemos que Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios, y luego dice algo importantísimo. ¿Para qué? Para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es la salvación, hermano? Estamos aprendiendo hoy términos, a definirlos, doctrina preciosa. Escuche bien, es la liberación del ser humano de las consecuencias del pecado. La salvación es la liberación del ser humano de las consecuencias del pecado. Se lo puedo explicar de varias formas. Se nos quita el mal más grande y somos puestos en posesión del mayor bien que existe. Muchos hermanos creen equivocadamente que la salvación, sus bendiciones y beneficios comienzan después de la muerte. No, hermano, desde aquí, desde ahorita en vida, la salvación de nuestras vidas desde aquí está disponible para nosotros, porque podemos gozar de la herencia que tenemos. Cuando estudiamos el libro de Efesios, lo explicamos, la herencia maravillosa que tenemos los cristianos y las grandísimas promesas en las cuales yo puedo decir, yo sé en quién he creído que es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Yo les he dicho aquí que el día que yo me vaya, cántenme en mi vida el capitán es Cristo, y yo estoy jefe allá arriba esperándolos. No me llore. O si quiere tirar una lagrimilla por ahí, pues échesela, ¿no? Pero eso no lo tiene nadie, hermano. Es un tesoro el saber a dónde vamos. Si algo es seguro, es la muerte. Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. A menos, lo vamos a ver ahora en la conferencia de Armando, a menos que participemos en el rapto, que todos nos queremos ir en el rapto también, ¿verdad? ¿A poco no sería jefe no morir? ¿Sí? Ya hemos hablado de esto. Entonces, la salvación son bendiciones maravillosas, y les voy a explicar en 3 tiempos, les voy a explicar lo que en la teología quiere decir los 3 tiempos de la salvación. Como siempre, su pastor Francisco Méndez, su pastorcísimo Francisco Méndez, les puso material ahí en la mesa de material para que usted entienda este concepto de los 3 tiempos de la salvación, para poder entender lo que es la justificación, pasado, presente y futuro. Mire, primero, la justificación en el pasado se dio cuando nosotros creímos. ¿Qué es esto? Somos salvos de la pena que nos correspondía por causa del pecado. Ya no va a ser ejecutada esa pena, ese juicio en contra de usted. Esto es ser justificado, ser declarado sin culpa. ¿Cuándo tuvo lugar esto? Inmediatamente cuando creímos. ¿Verdad? Y hay muchos pasajes, vamos a leer uno de ellos en Romanos 10, del 9 al 13. Este es el tiempo pasado de la salvación, nuestra justificación. Romanos 10, del 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Ahorita les voy a explicar la crisis que tuvo Martín Lutero y cómo llegó a esta conclusión él. Que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Porque con el corazón, por eso no hay que manipular a la gente, es un acto de la voluntad. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta justificación, repito, se da en el tiempo pasado cuando creímos hace 15, hace 20 años, en mi caso fue el 15 de septiembre de 1990, ese es el día de mi segundo nacimiento. Yo no sé si usted se acuerda cuándo le entregó su vida al Señor, pero es importante saberlo. Yo recuerdo, porque el 15 de septiembre
Es un día que nadie se olvida en México porque es la noche del grito, y estábamos allí en la iglesia cuando fuimos a conocer el Evangelio. Años antes yo me burlaba de los aleluyas, y mire aquí de pastor ahora, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ello. Y dice Romanos 8:1, no lo busque, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No haya juicio, ya fue pagado el juicio por usted, la pena del pecado ya no tiene poder sobre usted. Ya pagaron su deuda absolutamente, usted no es culpable, usted es sin culpa, ya fue declarado justo. Ahora, ¿qué es la salvación en el tiempo presente? Ponga mucha atención. Es la salvación, escúcheme, del poder del pecado sobre nosotros. Ah, caray, ¿de qué está hablando el pastor? El pecado tiene poder vigente todos los días, ahí está, coqueteándole a su carne, diciendo, véngase, dele, lo que quiera usted sabrá sus pecados. Ahí está presente, ahí está constante ese pecado, y se nos da un recurso maravilloso que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, para que si alimentamos nuestro espíritu, dice Gálatas 4:5, que están en constante lucha, mi carne y la parte espiritual mía. Y sabe que esto es maravilloso, a quien yo me rinda, o a quien yo alimente, si yo estoy alimentando mi espíritu, mi carne, alimenta tu carne, un monstruo, insaciable que no deja de pedir. Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Esto es la santificación, la salvación del poder del pecado sobre nuestras vidas. Y si lo quiere usted saber, cuando lleguemos ahí, en Romanos 6, escuche, dice que el pecado es un rey, y que tú eres su esclavo, si tú te rindes a eso, o si tú te rindes al Espíritu Santo, es lo contrario, ¿verdad? Y ahí lo explica de una manera preciosísima, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos llama santos. Déjeme explicarle qué es santificación. En el tiempo presente estamos en un proceso de crecimiento que se llama santificación. Escuche la definición más preciosa, se la repito 2 veces para que la apunte. Santificación es llegar a ser en la práctica lo que usted ya es en posición delante de Dios. Es llegar a ser en la práctica lo que usted ya es en la posición. Posicionalmente ya somos santos, hermano, aunque sigamos pecando por lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Ya somos santos, se nos llama santos. Ahora usted viva de acuerdo a esa realidad y siga creciendo para llegar a cada vez más tener victoria sobre esa carne, sobre ese pecado que está constantemente allí. Le dijeron, no recuerdo si, creo que es Billy Graham, maravilloso señor que tuvo muchas campañas, ya de grande le dijeron, usted jefe, ya venció todo. Dice, no, ahí está mi carne que tengo que doblegarla y someterla porque si no se levanta. Entonces, es vivir esta santificación cada día a la luz de que fuimos salvados, hermano, a la luz de que Cristo dio su vida por nosotros en esa cruz. A la luz de que yo entiendo su gracia maravillosa y digo, porque yo entiendo lo que tú hiciste por mí, ahora yo en agradecimiento vivo para ti. Eso es lo que sucede. Esto se da, escucha la palabra, progresivamente. No hay vara mágica en el cristianismo, hermano, no existe. Me llega un hermano, perdóneme que ponga el ejemplo por 3 veces, me llega un hermano con una barriga de Santa Claus y me dice, ore por mí para que se me quite esta barriga, deja de comer para empezar. O sea, no hay varas mágicas. Hermano, deje ore por mí para que ya no me den ganas de tomar. Pues deja de ir a comprar botellas a la licorería para empezar. O dile a tu esposa que te ponga unas esposas o a ver qué. Una hermana me decía, ore por mí para que me den ganas de ir a la iglesia. ¿No quiere que le mande un helicóptero para que la recoja? No marches, o sea, increíble. Y ya con esos ejemplos los dejo. Entonces vamos a seguir en este proceso de santificación todos los días, porque esto nos rescata del poder del pecado. Es progresivo, hermano. Vamos a ver 2 pasajes. Segunda de Timoteo 2:21. Sí estamos entendiendo todo, ¿verdad? Ayer Gaby nos puso, no sé, un video al final de un señor maravilloso, creo que es español, que explicó perfectamente cómo él, enseñando a los niños, había aprendido de ellos.
Pues ahí le va algo que usted no sabe. Francisco Méndez, que ve usted aquí, que he hecho de todo en mi vida, hasta maestro de kinder fui cuando llegué aquí. Ahí está Sandrita, que no me deja mentir. ¿Y sabe qué me decía el director? Era una escuela ahí en Orchard Road, que es una iglesia cristiana también. El director de la iglesia era kinder, elementary, middle school y high school. ¿Y sabe qué me decía a mí? ¿Sabe qué me decía el director? Dice, estás gruesísimo. Y le digo, ¿por qué? Porque tienes a los niños así, dice. Y les contaba yo historia, es que usted no sabe, en el kinder un niño le está jalando el pantalón a otro, tú estás jugando con el pelo, tú estás por allá. Entonces, si tú logras que los niños estén así, eres jefe enseñando. En serio, en serio. Entonces, ¿cómo aprende uno con esto, verdad? Vamos a ver 2 Timoteo 2:21, por favor. Vengo por revancha porque le decía a Sandrita, a mi cuñada, que el domingo pasado no me sentí 100% bien con el mensaje, pero aquí estamos. 2 Timoteo 2:21. Estoy en primera. Hablando sobre la santificación. Y le leo este pasaje, antes se lo explico porque esto a mí me pudo mucho en México en 1995 escuchando una conferencia de Armando, que dice Pablo en 2 Timoteo que para ser usado por Dios pone una comparación de vasos sucios y vasos limpios en una casa. Y cuando llega una visita, usted no usa un vaso sucio para darle agua de Jamaica o de horchata, usted usa un vaso limpio. Y yo dije, Señor, yo soy un vaso sucio, no puedo así, tengo que limpiarme. Mire lo que dice aquí, 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Atrasito, 2 Tesalonicenses 2:13, hablando de la santificación, para que entendamos este concepto progresivo de todos los días. 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Vamos a resumir. Los 3 tiempos de la salvación: tiempo pasado, mi justificación; tiempo presente, actual, estoy en un proceso de santificación para derrotar esa fuerza que me está pidiendo todo el tiempo. Se me da el Espíritu Santo, pero yo tengo que actuar, yo tengo que decidir, yo tengo que rendirle mi vida, yo tengo que alimentarme, ¿verdad? Y tiempo futuro, hermano, se llama glorificación. Justificación, santificación, glorificación. Cuando estemos allá en la presencia del Señor. ¿Sabe qué es la glorificación? Cuando hayamos sido librados de la presencia del pecado. Ya no hay pecado, ya no existe. Ya no hay nada de eso allá. Ya no existe esa presencia de ese pecado, ¿verdad? Se llama glorificación. Repito, los 3 tiempos de la salvación: justificación, santificación, glorificación, cuando estemos en su presencia. Venga a Filipenses 3, la iglesia de Filipo que abre Pablo cuando sigue al Espíritu Santo, que le da una visión de un varón macedonio y que le dice, venga por acá, lo necesitamos, y abren la iglesia de Filipo. Filipenses 3, versos 20 y 21. Todos ustedes saben lo que es un pasaporte. Todos ustedes saben lo que es una visa. No sé cómo las dan ahora, antes las sellaban. Mire el pasaporte y la visa que tenemos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mexicano, hondureño, tepalteco, veracruzano, chileno, chino, chichimeca, ciudadano del cielo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, escuche, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a resucitar con un cuerpo semejante al que Él tuvo cuando resucitó, hermano. Son promesas maravillosas de la palabra de Dios que nos hablan de ese tiempo donde vamos a estar allá arriba con el Señor. Romanos 8,
No voy muy rápido, ¿verdad? Y si no, pues ya, ¿qué? No le puedo regresar. Romanos 8, 17 y 18. Hermano, si usted con esto no se goza y hace machincuepas, pues. Mire. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ahí está, glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Va a llegar el día en que nada de viles, nada de cáncer, nada de enfermedades, nada de traición, nada de hermanos que me ven feo con los ojos feos, nada. No de aquí, aquí no hay eso. No me haga que repita la broma otra vez por 8 veces. De la hermana que me dice, es que me ve muy feo el hermano, y le digo, así tiene su cejita, lo operaron de niño, se le alza sus cejas, no lo ve feo. Tiene ojos zapatillos, es todo. Uno le baila y otro le zapatea y ya. Entonces, estos son los 3 tiempos de la salvación, hermano. Justificación, santificación y glorificación. Regresamos a Romanos 1, porque vamos pianito. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Este poder, hermano, déjeme decirle, es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita, poder de Dios. Es una acción poderosa de Dios en favor del hombre. El Evangelio no es acerca del poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios. Les cuento una anécdota. Llevaba un hermano misionero una caja llena de Biblias, que por cierto, a ver si podemos poner al término del video, quiero que vean ese video, es maravilloso. Llevaba un misionero una caja llena de Biblias. Y entonces le preguntan al llegar a una de estas naciones de África, ¿no? ¿Qué lleva ahí? ¿Y sabe qué le contestó? Dice, pura dinamita. No, pues de volada abrieron la caja, ¿no? Ahí está la pura dinamita dunamis. Es el poder de Dios, hermano. Es poder de Dios el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Dinamita pura. Cuando predicamos el Evangelio, estamos liberando el poder de Dios para que lo escuche la gente. No hay otro mensaje en el mundo que tenga ese poder, hermano. No lo existe. No lo existe. Es poder de Dios. Cuando estamos oyendo a Armando, no es Armando. Cuando usted oye a Francisco Méndez, es el poder de la palabra de Dios lo que transforma las vidas, hermano. Ahora, ahí en Romanos 1 regresamos, dice que hay salvación. ¿A quiénes? A ver si está conmigo, porque no me avergüenzo esto del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para todos. ¿Quiénes todos? Los que creen. Es necesario creer en el Evangelio. Es necesario creer en el Evangelio. Dios salva, el hombre tiene que arrepentirse y creer en él. Hechos 16, 30 y 31, por favor. Hechos 16, 30 y 31. Nos podríamos quedar aquí horas, estos pasajes maravillosos donde Pablo está con cepos, con ratas en los calabozos y está cantando alabanzas, no cantando llorando, cantando de gozo, y se le quiebran las cadenas, hermano. Y milagros así, y entonces el carcelero se quiere quitar la vida y le dice, cálmate, y le predica, y mire lo que dice en Hechos 16, 30 y 31, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Para todo aquel que en Él cree. Regresamos a Romanos 1. Seguimos en el verso 16 y 17. Y después explica al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué los judíos primero? Y uno puede decir, pues el Señor pues tiene sus favoritos, ¿no? El pueblo de Israel, si algo nos caracteriza, nos han preguntado, hermano, ¿ustedes qué son? Dice,
Usted debe saber qué somos nosotros, usted es parte de esta iglesia. ¿Qué denominación somos? No tenemos denominación. ¿Qué es el menorá? ¿Qué es el menorá? ¿Por qué tenemos un menorá? Cuando llegó aquí el pastor, que tiene 4 años ya el nuevo pastor aquí, lo primero que me preguntó, ¿por qué tienes un menorá? Y le dije, porque consideramos, nuestras raíces son hebreas primero. Jesús fue hebreo, los apóstoles fueron hebreos, los profetas fueron hebreos, todas nuestras raíces son hebreas. Pero ese menorá significa la sensibilidad y conciencia que tenemos de que Dios usa al pueblo de Israel, lo vamos a ver en el seminario de profecías, como un termómetro, como un reloj profético, que lo que pase allá determina muchas cosas en el mundo. Y la Biblia nos manda a orar por Jerusalén y por Israel. Y estamos pendientes de eso, por eso tenemos nosotros ese menorá. Entonces cuando dice al judío primero, uno dice, pues ¿por qué el Señor escogió a los judíos primero? De veras se lo digo, hay un pasaje que dice en la Biblia, porque erais el más insignificante de los pueblos, por eso te escogí primero. Para que no se sienta que porque los de Toluca no, porque los de Venezuela no. Dice el Señor, por ser el más insignificante de los pueblos, por eso te escogí primero. Ahora, sí hay cosas maravillosas, ¿verdad? Hay unas estadísticas, Armando vino hace 6, 8 años y dio una conferencia magnífica que se llama Nuestras Raíces Hebreas, en donde sacó una estadística, es que Dios, ¿cómo los ha bendecido? Los más grandes premios Nobel y científicos y descubridores de inventos, judíos, hermano. La policía israelita, nadie les gana en seguridad. Yo recuerdo en los 80s, hubo un secuestro de un orangután, no, iba a decir una tarugada, de un dirigente morenito en África, vestido de militar. Secuestró un avión americano en Uganda, no sé si se acuerdan del nombre, Idi Amin, no recuerdo. Fue el presidente Carter, en fin, fueron varios a tratar de hacer, se cayeron helicópteros. Llegó en una noche un comando israelita, murió una persona, rescataron a 100 gentes, así. ¿Sabe por qué? Porque siempre han estado en guerra. Ellos saben perfectamente. Salen en las mañanas las jovencitas de 16, 17, 18 años y oran el Shema, Deuteronomio 6:4, con su papá y su mamá, porque no saben si van a regresar en la noche. Ellos han estado en guerra por 4 o 5 mil años, saben perfectamente lo que es eso, nadie les gana. Entonces, Dios los ha bendecido, increíble, ¿verdad? Se les dio la palabra de Dios a ellos. Por eso dice, primero los judíos, empezó con los judíos. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo, la salvación viene de los judíos. En Pentecostés el primer mensaje, eran judíos todos los que estaban ahí de diferentes zonas, ¿verdad? Y el evangelio llega a los gentiles hasta el capítulo 10, ¿se acuerdan cuando vimos el libro de los Hechos? Venga a Hechos 13:46 para ver esta verdad antes de continuar. Hechos 13:46. Estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Si oyó muy apagado ese amén. Hechos 13:46. Yo lo quiero mucho, pero nunca me bostice porque me frustro. Le voy a aventar un borradorazo desde aquí, ¿eh? Oye, no. Fíjese lo que dice aquí. Entonces Pablo y Bernabé, Hechos 13:46, hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ya hemos hablado de esto, el juicio tan grande que hay, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, a los que no somos judíos. Usted y yo somos gentiles. Bueno, somos ya el Israel espiritual, ¿verdad? Dice Gálatas y Romanos también. Entonces, por eso, primero, pero el evangelio llega a todos los hombres. Téngame listo ese video, mijo, para pasarlo. Esto es algo impresionante, ver este video. Déjeme terminar con esto y ahorita lo vemos. Repito, nuestras raíces son hebreas, Jesús fue hebreo, nuestra fe se basa en todo lo que es hebreo, ¿verdad? Y después dice en Romanos 1, regresamos a Romanos 1, recuerde que hoy estamos viendo 2 versos nada más, 16 y 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, se revela por fe. Esta justicia
es una imputación que Dios hace sobre nosotros. Se lo digo de memoria, no lo busque, apúntelo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Al que no merecía nada de lo que usted y yo merecemos, Dios le pone todo a él, a Jesucristo, todos los pecados de toda la humanidad sobre él, y a través de eso nos imputa su justicia. Fuimos hechos justos por lo que hizo Cristo en esa cruz. Fue esto lo que cambió la vida de Martín Lutero. Estuve estudiando un poquito sobre eso, y déjeme decirle algo, vivía en un monasterio, era un monje honesto, ayunaba, oraba, se confesaba todos los días de acuerdo a la tradición de la iglesia. Dice que sufría, él mismo hay escritos en Austria, en Alemania, de él, dice que sufría porque así le enseñaron la Iglesia Católica Apostólica Romana, siempre pensando en librarse del purgatorio. O sea, ya no dormía bien, pues. Era un monje que creía que por su monjería se iba a ir al cielo. Y entonces cuando lee Romanos dice, caramba, esto no, aquí hay una contradicción muy grande. Martín Lutero tenía un concepto equivocado de la justicia de Dios. Era un Dios que castigaba, que mandaba al purgatorio. Y lo vamos a ver en la siguiente semana, no, porque viene Armando, las siguientes prédicas, vamos a ver que Pablo comienza diciendo que todo el mundo es culpable delante de Dios, pero ahí es donde vemos la gracia y misericordia de Dios, que siendo culpables nos hace justos. Entonces, Martín Lutero se veía culpable delante de Dios, decía, mis méritos no sirven, lo que ayuno, las horas de rodillas, todo lo que hago, la penitencia que hago, ¿verdad? Es un Dios que castiga a los pecadores, pero cuando llega la porción que dice, el justo por la fe vivirá, y se da cuenta que la justicia de Dios es por gracia, y que la misericordia de Dios nos justifica gratuitamente por fe, ahí es donde él dice, esto es increíble, ¿verdad? Dios no nos salva por nuestra propia justicia, hermano. Es una justicia ajena a nosotros, que no se origina en nosotros, no es de la tierra, es del cielo. Hay hermanos que creen que Dios es un 90 y yo un 10%. Hermano, yo tengo que contribuir. Son los que dicen que la salvación se pierde y que ellos tienen que contribuir. O sea, sí me regaló Dios la salvación por gracia, pero la tengo yo que mantener, ya son obras. Bueno, 95 y 5. Ni 99.999, ni el .001 tenemos. Todo es de Dios, 100% la gracia de Dios. Absolutamente. Nada de nosotros. No es por lo que somos y por lo que hacemos, es lo que comprendió Martín Lutero. La justicia de Dios es lo que necesita el hombre, ¿verdad? Esto es increíble. Y esta justicia, hermanos, se recibe por fe. Por fe, por fe, por fe. Y 4 veces usted encuentra en la Biblia el justo por la fe vivirá, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Así nació la Reforma con Martín Lutero. La iglesia enseñaba que las obras le daban la salvación para después estar en el purgatorio por algún tiempo, pero por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y Martín Lutero acaba diciendo, contestándole a las autoridades de Roma, soy cautivo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, que Dios me ayude, y sí que le ayudó. Y estas palabras todavía resuenan 5 siglos más tarde. Quiero cerrar antes de pasar el video y de que mi hermano Tony nos dirige en la Santa Cena. Y tengo una pregunta, ahí en su lugar le pido que cierre sus ojos. ¿Quieres ser salvo? Así como el carcelero dijo. ¿Qué necesito para ser salvo? Si ya lo eres, dale gracias a Dios. Y si no eres, entrégale tu vida al Señor. Ahí, de tu corazón, dile, Señor, me arrepiento de mi vida. De todos mis pecados te he ofendido, no merezco esta salvación tan grande, quiero entregarte mi vida, quiero vivir para ti. Ahí díselo, y dice la palabra de Dios, que si tú crees en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, lo que Cristo hizo en esa cruz, y le confiesas con tu boca, Él llega a tu vida y eres salvo por gracia, por gracia. Gracias, Señor, gracias te damos. Bendito seas, alabado sea tu nombre.
Gracias, Señor. Gracias. Vamos a ver ese video, por favor. Gracias, muy amable. Vea este video que es una joya. Biblias que llegan a una isla. La tribu Kimyal. Mati sampai wahyu. Kiki tanggal wenena, ora yoksimna igin kum kiaman. Ahí va la avioneta, qué bárbaro. Con las Biblias. Bueno. Amen. Yang upni yo na nana emi yung kiblam nu na boka na yo kumbok neri masyarakat emi yung mabon ni sinap ni sinemi yung sa nging ulam upti na nging ulam niyo neri igin na kigip lawa biu pertanyaan lama para singina dan nging lam nu ne kana kigip pesarok pesingding kayo ane me yung duna but na ne tot siwa nun ngi yang op sil nun yal kita ba do wapti am busun ben nun di uda ap to te me yung di yula rob ne ni sin nun di uda ap nun na ngiang kanga de to ba Hindi bisa puluhan na ngingang lok me yung siba ba ka bep nak long ngingang ulam siyo te me yung siba ba bep nak delibop tamin na ano sungunan ulam mo kumbok Sumene me yung di me yeso kare sut bisi kubuka me yung di yune ne membib siang panune di menak del siang sumene sembib no tinggi yang ulam ne yo
gane sonimi na imiyong libu gimya libu raib memeru baange. Maravillosa la historia, hermano. ¿No le emociona el poder de Dios, la palabra de Dios? Gracias, gracias. Hermano Tony, por favor, diríjanos en la Santa Cena.